¿cómo le va? Qué bueno volver a entrar a su casa como cada noche a través de la pantalla de Canal Luz, listos para transitar juntos esta próxima hora, la anteúltima del día, la anteúltima de la semana laboral también, y poder pensar juntos, poder dialogar juntos con nuestro invitado acerca del origen de las denominaciones aquí en la Argentina. Este va a ser el tema de esta noche. ¿En qué momento de la historia podemos pensar que se dio origen a las denominaciones protestantes, a las denominaciones evangélicas dentro de nuestra república? Estuve charlando con nuestro invitado y me aclaró algunas cuestiones que sinceramente ignoraba y estoy seguro que lo va a hacer a lo largo de toda la charla de esta noche. Así que le invito a que se quede, a que nos acompañe y que se sume usted. Que se sume usted con los saludos, con los comentarios, ¿por qué no con las preguntas? Para con la charla, para con nuestro invitado, a través de nuestra vía de comunicación, que es nuestro WhatsApp. Lo vamos a poner allí en pantalla, es el 11 27 77 0000. Y si usted nos está escribiendo desde el exterior, más 54 9 11 2777 0000. Ya estamos listos aquí para recibir sus mensajes y para introducirnos a la charla y a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Él es Eduardo Tatangelo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Gracias, Esteban, por la invitación. Bueno, un gusto tenerte. Un honor para mí, un gusto. Te conocía por foto, pero hoy nos acabamos de conocer personalmente y de charlar, y me estuviste contando algunas cosas muy interesantes que seguramente vamos a ir dialogando en esta próxima hora. Así es. Eduardo, te contaba que mi primer pregunta es una pregunta en común para cualquier invitado. Sí. Y es: ¿en qué momento de tu vida, supongo habrá sido en la infancia, en la adolescencia, en el principio de la juventud, empezaste a percibir el llamado a la vocación que llevas a cabo a lo largo de tu vida, que es muy variada y es muy ecléctica? Y de paso, contanos qué es lo que haces. Muy bien, bueno, es difícil, tengo que hablar de varias vocaciones combinadas, digamos, ¿no? Pero tengo una pasión por la historia que me viene de la primerísima infancia. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela primaria, yo tengo un hermano mayor, 4 años. Entonces él siempre, claro, iba 4 años por delante mío en la escuela. Tenía manuales de historia mucho más avanzados de los que leía yo. Entonces yo los leía y después en las famosas composiciones escolares, no sé, metía a Aníbal, viste, cosas rarísimas. Entonces venía la maestra y me decía, ¿esto lo escribiste vos? ¿Te desconfiaban de tu capacidad ya en esa época? No. Viste, no tanto de la capacidad, sino de dónde este pibe saca estas cosas, porque bueno, todo lo que era historia me lo devoraba. Después, bueno, la vocación cristiana me llega a los 18 años. Bueno, sos licenciado en historia, digámoslo. Soy licenciado en historia, pero digo, la vocación cristiana me llega, bueno, después de conocer al Señor Jesucristo a los 18 años. Y ahí yo estaba terminando la secundaria pensando ser o veterinario o ingeniero agrónomo, porque me crié en el campo y tenía esa impronta. ¿No licenciado en historia? No. Ah, mira vos. Pero ¿qué pasó? No fui ni veterinario para el bien de los animales, sino que, bueno, conocí al Señor y me puse a estudiar teología. O sea, lo primero que estudié yo fue teología. Ahí aparece una vocación entre pastoral y académica. Y académica pedagógica, digamos, ¿no? Así que fue como un despliegue en el tiempo. Bueno, el amor por los libros, que siempre estuvo presente. En mi casa se amaban los libros, sobre todo mi madre. Así que me legó ese amor por los libros que, bueno, no lo perdí nunca, ¿no? Y bueno, quizá la última vocación fue escribir. O sea, en ese despliegue de cosas, como que lo último que descubrí fue, bueno, esto está bueno como medio de comunicación, digamos, ¿no? Yo notaba que muchas cosas que podía desarrollar en una clase, por ahí quedaban limitadas a esa clase, que era muy rico, pero también limitado. Y digo, ¿cómo podríamos ampliar esto? Y ahí aparece la idea de escribir y bueno, ha sido una experiencia muy rica también. Lo interesante de lo que me estás contando es que las tres cuestiones, tanto la historia como la teología, como el escribir, están íntimamente relacionadas, ¿no? Totalmente, sí. Una potencia a la otra. Exactamente. Así que se disfruta mucho, porque uno como que va
cruzando distintos medios de comunicación. La clase, que genera ese vínculo personal, humano, cercano. El libro, que permite una amplitud mayor de llegada. Y bueno, y la pasión por conocer. Me apasiona la Biblia desde hace muchos años. Y también la historia, ¿no? Así que ahí también hubo un cruzamiento lindo, digamos, ¿no? Luego, en la práctica, con todo ese bagaje, me contás, sos pastor de una congregación, Sí. dirigís un colegio. Sí. Y enseño teología aquí y allá. Fuiste rector del IVA, del Instituto Bíblico de Buenos Aires, ese es el dato que yo tenía tuyo. Y sobre todo decano, digamos. Decano fui muchos años. Rector fue un periodo breve, reemplazando a alguien que se había retirado de la institución. Y decano sí, muchos años, 12 años. Así que muchos años metido en educación teológica. Eso me dio también muchas relaciones, muchos vínculos en el mundo evangélico, muy horizontales, digamos, ¿no? En todas las denominaciones. Que me ha quedado un bagaje de amigos, de colegas, así que eso también es muy lindo, digamos, ¿no? Qué interesante, sí, qué interesante. Eduardo, hay algo que yo te quiero preguntar. Vamos a hablar de las denominaciones, del origen de las denominaciones en la Argentina. Sí. Pero vos sabés que Josh McDowell nos visitó aquí y mencionó una estadística que yo la menciono permanentemente porque me llamó mucho la atención y es cierta, lo comprobé con la realidad. Y es que a los seres humanos nos cuesta definir el 95% de las palabras que utilizamos. Totalmente. Esto es, utilizamos palabras cuyos significados los conocemos, por eso se supone que las utilizamos, pero a la hora de tener que definirlas literalmente nos cuesta mucho hacerlo. Entonces, si vamos a hablar de denominación, la primera cosa que tenemos que hacer es definir qué es una denominación. Sí. Porque de pronto estamos hablando de esto y alguien del otro lado no sabe qué es una denominación. Bien, bien. Bueno, primero, viste que está esa definición que dice, si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé. Muy bien, muy bien. Entonces, a veces es difícil, viste, decir, bueno, ahora lo tengo que definir. Denominaciones, hasta donde yo investigué, es un nombre que reciben los distintos grupos evangélicos en que se organiza la grey evangélica, digamos. Si vos te salís de lo evangélico protestante, es difícil inclusive que se comprenda la palabra. Correcto, estaba pensando exactamente en eso. Claro. Hay que explicarla porque... Y no es porque lo demás afuera, digamos, qué sé yo, el catolicismo tenga una gran armonía o uniformidad, sino porque las diferencias se organizan de otro modo. Por la historia que ha tenido el protestantismo y el evangelicalismo, siglo XVIII, sobre todo XIX, derivó en lo que nosotros llamamos la organización denominacional, que es una organización institucional y dogmática. Institucional porque en general las denominaciones son organizaciones religiosas que se dan su propia autoridad, estatutos, formas de organización, de despliegue del ministerio y la misión. Y dogmática porque en general se definieron y se distinguieron de otros grupos por particularidades dogmáticas o de práctica, digamos. Absolutamente. Entonces ahí me parece que está un poquito el eje de la cosa, digamos. Una denominación sería un grupo evangélico que tiene particulares convicciones teológicas, dogmáticas y también de práctica de la fe cotidiana, porque a veces no es algo dogmático, es algo de la práctica, digamos. No sé, que las mujeres usen una mantilla en algunos grupos para estar en el culto, no es dogmático, pero es de práctica, ¿no? Cuando empezamos a charlar antes de salir al aire, me llamó la atención un dato que me diste. Yo hubiese pensado, desde mi ignorancia, que los grupos denominacionales llegan a la Argentina, yo diría a principios del siglo XX. Y vos me contaste que hay datos de 80 años anteriores, me hablaste de 1821. ¿Y esto por qué? Viste, en general, tanto fuera del mundo evangélico como adentro del mundo evangélico, en general se piensa que el fenómeno evangélico es más bien reciente. Correcto. Y eso está relacionado con un discurso que ha sido muy usado, lamentablemente, en la Argentina, que es como que los evangélicos somos gente venida de otro lado, digamos, somos un cuerpo extraño. En realidad no estamos de mayor tiempo porque no podíamos. Claro. Es decir, antes que se produzcan las revoluciones libertadoras en Argentina o en lo que ahora es Argentina y en los demás
países latinoamericanos había un férreo control ideológico de la corona española que no permitía la por medio de la llegada Inquisición. ningún otro, claro. O sea, te quemaban, te mandaban a galeras, te mandaban a Lima, al centro de la Inquisición, te juzgaban por hereje. Yo siempre cuento una anécdota que es muy interesante. Viste que en el Caribe hubo muchos piratas ingleses, como Sir Francis Drake, Hawkins. Bueno, cuando eran capturados, claro, ¿y qué hacían los piratas ingleses? Atacaban barcos españoles para robar el oro, la plata que llevaban de América a Europa. Cuando eran capturados estos, y hay varios juicios documentados, cuando eran capturados por la corona española, algunos de estos piratas, eran juzgados y ajusticiados, pero no por piratas, por protestantes. Wow. O sea, eso muestra que hasta que se producen las revoluciones libertadoras, no hay la mínima libertad religiosa como para que lleguen evangélicos y protestantes. Pero no bien la hay, empiezan a llegar. ¿Allí es la fecha 1821? Y en 1821 llega el primero, el famoso Edward Thompson, que viene como un colportor, que viene como un representante del sistema lancasteriano de educación que se había desarrollado en Inglaterra, pero que, y empiezan a llegar mayor número de comerciantes ingleses, europeos, ¿y qué van a hacer? Bueno, como todo creyente, va a juntarse con otros creyentes y va a formar pequeñas congregaciones. Las primeras congregaciones organizadas son de 1825. Ahí en 1825 sucede un hito muy importante para la historia argentina, que es el Tratado de Colaboración, Paz y Amistad de las Provincias Unidas de Río de la Plata con la corona británica. Ese tratado es muy importante porque dos cosas establece ese tratado. Primero, que los súbditos de la corona británica, que obviamente en su gran mayoría eran protestantes, pudieran organizar sus propias congregaciones en Buenos Aires o en otras ciudades de las provincias, y que pudieran tener sus propios cementerios. Se crea el cementerio de disidentes, que estaba acá en el microcentro, digamos, Tucumán, y ahora no me acuerdo bien el cruce de calle, pero era ahí. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer un espacio creciente, pero dificultoso, digamos, ¿no es cierto? Frente a, lo que había sido el monopolio del catolicismo y su alianza con el Estado, digamos. Claro, ¿no? Claro, que eran una misma cosa, ¿no? Claro, o había una alianza tan cercana que era difícil distinguirlos, ¿no? Una cosa de la otra, correcto. Y de paso es un dato importante ese, me parece, para entender la historia de los evangélicos, los protestantes, y otros grupos no católicos, religiosos, en Argentina, porque ahí hay un latido que tiene que ver con etapas del catolicismo también, ¿no? Que van y etapas de la política, que van dejando espacios para el desarrollo de otros grupos, digamos, ¿no? Cuando aparece un nacionalismo católico muy fuerte, que aparece varias veces en la historia argentina, se reducen los espacios, se achica el espacio público. Cuando aparecen periodos de apertura, ese espacio público se amplía y entonces hay un despliegue mayor, digamos, ¿no? Es interesante ver eso también, hay una correlación. ¿Qué pasa mientras tanto en el catolicismo? Claro, ¿no? Claro, y en la esfera de lo público, digamos, ¿no? Como todo en la Argentina, viste que la Argentina tiene una historia tan particular, porque somos contradictorios. Somos un país federal, pero tenemos prácticas unitarias, ¿cierto? Somos un país que teóricamente separa Iglesia-Estado, pero después no la separa tanto como parecería, digamos, ¿no es cierto? Somos un país liberal, pero con prácticas bastante corporativas. Entonces, eso también impacta en el campo religioso, digamos, ¿no? Eduardo, ¿cuál fue, si hay dato de esto, la primera denominación que llega a la Argentina, o las primeras denominaciones que llegan, ¿no? Mira, ahí hay un dato interesante, porque las primeras denominaciones en realidad son las iglesias que llamamos del protestantismo histórico. Correcto. Presbiterianos, anglicanos, luteranos, esas son las primeras. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que también está relacionado con la historia argentina, que es la inmigración.
O sea, las primeras iglesias son en general iglesias de inmigrantes. Esto es un dato muy interesante. No solamente los misioneros que llegan a fundarlas, sino que incluso parte de la congregación misma llega desde afuera. Sí, sí, y eso, digamos, durante el 19 es más común que suceda eso que la llegada de misioneros que vienen a hacer una misión conversionista, digamos. En general, lo primero que pasa son que se organizan iglesias con estos inmigrantes que por distintas razones vienen a radicarse en Argentina. Te digo un caso, pero digo, a ver, latidos de la economía y de la política. Entre 1845 y 1865 hay en el mundo una crisis por la guerra de Crimea y la guerra de secesión norteamericana con el tema de las fibras. Estados Unidos ya no puede importar algodón como lo importaba y la lana de Rusia ya no puede llegar a Europa por la guerra de Crimea. ¿Qué sucede en Argentina? Hay un boom de la lana, un boom de la producción de ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan un montón de inmigrantes escoceses, claro, expertos en ovejas, claro, escoceses, irlandeses, ingleses, y desarrollan la producción ovina, no en la Patagonia como la imaginamos ahora, sino en el sur bonaerense. Chascomús, Gépener. Sí. ¿Y qué pasa? Ahí vos tenés fundación de congregaciones evangélicas en 1845. Y te digo un dato muy interesante. Fundación de escuelas. Te estoy hablando de 1845, 1850, el Estado argentino no puede poner una escuela en Gépener. La ponen los evangélicos. Claro. Y ahí, inclusive en esos lugares, se produce algo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque hasta la Constitución del 53, la Constitución Nacional, no hay libertad de culto. Esa es la verdad. Hay tolerancia, pero no libertad. Entonces, los cultos no pueden ser en el idioma nacional. O sea, vos podés tener tu iglesia, podés predicar, pero si sos súbito inglés, predicas en inglés. Si sos súbito alemán, predicas en alemán. Ahora, en esos lugares más de frontera, bueno, y la escuela bíblica, digamos, lo que llamaban en Inglaterra, que es un movimiento tremendo en el siglo XVIII y XIX, las Sunday School, las escuelas de los domingos, dominical, que en realidad no funcionan como catecismo, funcionan como una escuela de primeras letras. Originalmente. Exactamente. Claro, en realidad sí se inventa en Inglaterra. Pero acá funcionaron como Sunday School, y también fueron las primeras, en muchos lugares las escuelas dominicales evangélicas fueron las primeras escuelas que hubo en esos pueblos. Es muy interesante ese proceso. Muy interesante. Estaba pensando, leí, espero no equivocarme en el dato, que la primer escuela bilingüe de las que hoy hay muchas, sí, en Argentina fue fundada por escoceses. Sí, ¿no? Sí. Que trajeron su cultura, trajeron su fe. Y ahí también hay algo muy interesante, que es que el movimiento protestante, evangélico, digamos, que viene a la Argentina, o a América Latina en general, pero pensamos en la Argentina en este caso, viene con una impronta educativa muy fuerte. O sea, vienen con la idea... Muy asociada a la fe, ¿no? Exactamente, muy asociada a la Biblia, a la difusión de la Biblia, a alfabetizar a través de la Biblia y a fundar escuelas. Esa es una marca de... Y vos vas a encontrar hasta el día de hoy escuelas que fueron fundadas, por eso, no sé, el Centro Educativo Latinoamericano en Rosario, fundada por la Iglesia Metodista, correcto, es de 1875 la escuela. Claro. O sea, vos fíjate que en 1875 todavía Sarmiento no logró desarrollar su plan de escolarización. Pensá que la famosa ley 1420 es del 80. O sea que es previo a que el país defina un plan educativo nacional, digamos, que es la ley 1420. Y previo a esto ellos ya estaban. Ya estaban y fundando una escuela, digamos, ¿no? Claro. Entonces, digo, esto es muy importante, porque los evangélicos tenemos que entender que nosotros estamos con la fundación de la nación. No somos... viste que a veces nos preguntan como si todos los evangélicos viniéramos de afuera, digamos, necesariamente por ser evangélicos, ¿no? Y en realidad estamos desde que empezó la nación, ¿no? Y después, bueno, mencioné a Thompson, cosas que pasan en los periodos revolucionarios. Thompson llega a Buenos Aires en el 21 y lo nombran director general de escuela de la provincia de Buenos Aires. Increíble eso, ¿no? Increíble. Claro. Hoy yo te digo una cosa, si el director general de escuela de la provincia de Buenos Aires fuera un evangélico, habría run en los medios. O decime que no. Sí, claro. Sin embargo, en 1821
el director de escuela de la provincia de Buenos Aires fue no solo evangélico, era extranjero, inglés, ¿no? Muy interesante bueno, esto es la Argentina, digamos. Sí, ¿no? claro, claro. Bueno, si usted se acaba de sumar, le cuento que estamos hablando con Eduardo Tatangelo. El tema de esta noche es el origen de las denominaciones protestantes o evangélicas en la Argentina y queremos que usted se sume, ya están llegando los mensajes, vamos a empezar a leerlos, vamos a poner nuevamente, allí está apareciendo nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, que es el 11 27 77 0000, y si nos está escribiendo desde el exterior, algo que sucede últimamente, es más 54 911 27 77 0000. Te leo algunos mensajes. Buenas noches, soy Helio desde Venado Tuerto. Nos desea bendiciones. Buenas noches, muy buen tema, nos dice Daniel de Santa Fe. Y aquí hay alguien que me parece que vos conocés. Dice, profe Eduardo Tatangelo, saludos desde Concordia, Entre Ríos. Siempre recordamos sus enseñanzas, Gustavo y Diana. Ah, sí, claro, Gustavo de Concordia, Entre un Ríos. alumno muy querido. Muy bien. Bueno, les animamos a que se sigan sumando con los mensajes. ¿Qué pasa después en la historia, Eduardo? Hacia finales del 1800, bueno, mira, ¿a dónde tenemos que saltar, digamos? Bueno, yo creo que tenemos que saltar a la Constitución del 53. ¿Porque eso cambia la perspectiva? Porque eso cambia el marco legal. O sea, ahí hay una gran discusión. Vos sabés que hay una élite, o parte de la élite que organiza el país entre el 50 y el 80, es una élite liberal, de enfoque liberal, de cabeza liberal, Alberdi, Sarmiento, bueno, y otros. Y Alberdi, sobre todo, que escribe las bases y punto de partida para la Organización Nacional, que es la base de nuestra Constitución del 53, él dice en las bases claramente, si nosotros no avanzamos hacia libertad religiosa, este país no se va a desarrollar nunca, porque no van a venir los inmigrantes que necesitamos. Obviamente esa élite que esperaba, no esperaba que vengan los Tatangelo a la Argentina, esperaba que vengan los Williams, ¿no es cierto? Claro. O sea, esperaba que venga lo que en ese momento, o sea, inmigrantes de lo que en ese momento era la Europa desarrollada, Inglaterra, Alemania, en todo caso Francia. La que estaba en su auge, no la que estaba en crisis. Exactamente. Claro. Ahora, entonces, ¿qué dice Alberdi? Tenemos que generar libertad de culto, de manera de, digamos, y correr a la iglesia de su hegemonía social, de manera de generar un espacio para que esta gente venga con libertad y que pueda desarrollar sus artes, sus conocimientos. Se miraba a esa Europa como la Europa de la ciencia, de la industria, del desarrollo. Entonces, bueno, hay que hacer que venga esa gente. ¿Cómo logramos que se venga esa gente? Bueno, garanticemos la libertad de culto. ¿Había interés en que la gente expresase su fe o había otro tipo de intereses por detrás? No, yo creo que había un interés, en esa élite había un interés económico, de lograr desarrollo nacional. La famosa frase de Alberdi, gobernar es poblar, ¿no es cierto? Y de paso se le da espacio a que esa gente se exprese en su fe. Mira, esa élite estaba convencida de algo, si uno lee entre líneas. Le atribuían, entre otras cosas, al catolicismo colonial, acá hay que hacer una diferencia, una cosa es el catolicismo colonial, otra cosa es el catolicismo posterior, ¿no? Pero al catolicismo colonial le atribuían parte de la responsabilidad del atraso argentino. Entonces, para ellos, si se producía un reemplazo poblacional y aparecía una población protestante, digamos, a ellos les alegraba, pero no por razones religiosas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Claro, por eso te hice esa pregunta. Sino por había otros intereses detrás. Porque ellos veían los efectos de esa fe. Claro. Yo siempre cuento algo muy lindo. Sarmiento viajó por Europa, viajó por el norte de África y viajó por Estados Unidos. Fue embajador en Estados Unidos. Sí, claro. Y trajo maestras de allí. Exactamente. Y le escribía cartas a su amigo Alsina. Entonces hay una carta muy linda que él escribe, porque claro, cuando él está en Estados Unidos, se están produciendo en Estados Unidos los revivals, los avivamientos del siglo XIX. Tuvieron en el XVIII, volvieron a tener un replique en el XIX. Entonces él dice, mira, si yo te cuento lo que pasa acá, esto es muy raro, dice Sarmiento, lo voy a parafrasear, ¿no es cierto? Dice Sarmiento, ¿por qué? Porque van a unas reuniones que serían muy raras para nosotros. Mira, que él conocía el catolicismo tradicional. Porque la gente llora, grita en esas reuniones, se tira al suelo, tiene manifestaciones así como muy extáticas. Dice, pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Que al otro día, el que tomaba, no toma más.
el que le pegaba a su mujer no le pega más. Y el que no trabajaba se consigue un trabajo. Entonces, claro, para esa élite liberal, lo que ellos veían es este efecto sanador de la sociedad y emprendedor y progresista, diríamos hoy, que generaba la fe en el pueblo más humilde, más común, digamos, ¿no? Entonces, ellos decían, esta gente puede traernos algo que no tenemos, digamos, ¿no? Que no tenemos en el Río de la Plata o en las Provincias Unidas, ¿no? Así que había algo ahí de un imaginario, ¿no? Ellos imaginaban que estos creyentes iban a traer algo que acá no teníamos y que era necesario para el desarrollo nacional, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Después era una élite bastante agnóstica, ¿no? Y de paso otra cosa interesante que pensaba esta tarde, pensando cosas que seguramente íbamos a hablar ahora, es que Argentina también, entre todas sus particularidades, nunca tuvo un partido católico. No sé, Colombia tuvo una centenaria lucha entre conservadores liberales y conservadores católicos, y un partido católico conformado. Acá no pasó eso. La élite tenía de todo, tenía gente muy cercana al catolicismo, Estrada, y gente muy liberal, agnóstica, prácticamente atea, no sé, Sarmiento, el famoso tema los francmasones, digamos, toda esa línea más anticatólica. Había una melange. Había una melange. Entonces, eso también ayudó, porque al no haber un partido católico conformado, el Estado fue influido o cooptado entre el 1880 y 1930 por una élite bastante liberal, que hizo reformas liberales muy profundas y que corrió de la esfera pública a la Iglesia Católica. Y eso generó un espacio para el desarrollo de los evangélicos. Por eso vos decías, ¿a dónde pasarnos? A la Constitución del 53, a la reforma del 80. En el 1880, el gobierno de Julio Argentino Roca manda una serie de leyes al Congreso y se aprueban todas. La ley de educación, porque la ley 1420, que generaba educación laica. Hasta ahí, ¿quién hacía la mayor parte de la educación? La Iglesia Católica. Ley de cementerios, para que no hiciera falta ser católico para ser sepultado en un cementerio. La ley de registro civil, para que la Iglesia Católica no tuviera el monopolio de los casamientos, los bautismos, las defunciones, ¿cierto? Entonces, todas esas... Mirá si habrán sido picantes esas reformas, que el Vaticano retira a su embajador y el obispo de Córdoba dice, es obligación de todo católico resistir estas leyes. Yo justamente te lo iba a preguntar, digo, ¿qué reacción tenía la Iglesia Católica frente a este avance del protestantismo? Y bueno, o este intento de avance por parte del protestantismo, claro, ¿no? En principio era un avance del Estado. Que daba espacio exactamente, a los grupos protestantes. Porque en realidad el Estado lo que quería decir, mire, todos estos mecanismos sociales los quiero manejar yo a partir de ahora. Yo lo voy a manejar. Usted córrase, usted dedíquese a su feligresía, digamos. Ese fue un poco el mensaje del Estado. Ahora, al generar eso, el Estado generó un espacio nuevo y de hecho, bueno, la idea de que la Constitución Nacional diga que hay libertad de culto, que toda persona tiene el derecho de ejercer libremente su culto, fue fundamental, fue central. Lamentablemente, de ahí para acá, no hemos podido sancionar como país una buena ley de cultos. Es dramático, si queremos venir al presente, ¿no? Porque tenemos libertad de culto, pero no tenemos igualdad de culto. Porque eso que tenemos los argentinos, que todo nos queda trunco, ¿no? Hace poco investigué el tema de libertad de culto, a mí me asombró. Casi toda nuestra libertad de culto se apoya en esa frasecita de la Constitución, porque no tenemos una ley de culto que amplíe, que explique los derechos, que implique que desarrolle lo que implica tener libertad de culto, y ni hablar si pudiéramos llegar a la igualdad, ¿no? Pero sí, claramente las reformas del 80 fueron las reformas que generaron el espacio, que luego fue aprovechado, y ahí sí empiezan a llegar los misioneros y las denominaciones. Que ahí tenés la llegada de las denominaciones más evangélicas. Las más recientes, entre comillas. Claro, si vos dijeras Bautistas, Hermanos Libres, Alianza Cristiana y Misionera, justo en un momento que los Estados Unidos está enviando muchos misioneros al mundo,
Y ahí sí ya llegan los misioneros. Llegan los misioneros. Puntualmente. Y llegan los misioneros con la idea de misionar entre la población local. Correcto. A diferencia de esos primeros grupos. Que en general, no únicamente, pero en general tenían el enfoque de vamos a cuidar pastoralmente a a los creyentes que ya están, que además tienen una identidad nacional, o étnica o lingüística. Que ahí a esas iglesias tuvieron un conflicto, que siempre lo tienen las iglesias étnicas, que es decir, bueno, a ver, yo tengo dos lealtades. La que me viene del Evangelio, pero también la que viene de la patria. Correcto. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos luteranos o somos alemanes? ¿Somos ingleses o somos anglicanos? ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Que ahí aparece siempre un conflicto. Bueno, hoy le pasa a otras iglesias que también son de migrantes, no sé. Las iglesias coreanas en Buenos Aires sufren, 100 y pico de años después, un dilema parecido. ¿Qué pesa más? ¿La identidad nacional y étnica o la identidad de fe, digamos? Y ahí siempre hay una lucha. Hay una lucha. Cuando empiezan a venir los misioneros... ¿En qué año podemos situar eso? Ya 1890 y pico empieza a llegar gente, digamos de una manera... Y en el siglo XX, sobre todo las primeras 3 décadas, hay bueno, fíjate que ahí se van a fundar los primeros seminarios, empieza a aparecer una estructura institucional también más sólida, digamos. Misioneros, que hay dos cosas ahí, ¿no? Porque por un lado están los misioneros enviados, sí, y están los misioneros, ¿cómo diríamos? Algún sociólogo le llama cuentapropistas, digamos, en el sentido de que vienen por cuenta propia, vienen porque sienten un llamado de Dios. Por ejemplo, en el caso de las misiones pentecostales es más común lo segundo al principio. Ustedes saben que el pentecostalismo surge en Estados Unidos en 1906, 1908, ¿no es cierto?, en California, en Kansas, y interesante es que surge uno de los grupos entre los que surge es entre grupos negros, ¿no es cierto?, que estaban excluidos porque todavía existía mucho segregacionismo. Entonces encuentran en el pentecostalismo esas minorías oprimidas un espacio de libertad y de expresión. Y también surge, y eso es importante para Argentina, entre sectores inmigrantes italianos. Algunos de los primeros misioneros pentecostales en Argentina son inmigrantes italianos que se habían radicado en Estados Unidos y que luego de recibir un impacto espiritual muy profundo se sienten llamados a llevar el Evangelio y la experiencia pentecostal a otros países, y algunos de ellos vienen a la Argentina, ¿no? Ya no, en ese caso, como enviados por una denominación, sino enviados por un llamado personal, ¿no? Entonces es una actividad más capilar, digamos, ¿no? No por ahí, no tan institucional. Correcto. Bueno, te sigo leyendo porque llegaron ahora sí muchísimos mensajes. Buenas noches, qué bendición el programa. Soy Eduardo del Sol de Tucumán. Soy Cristina, veo el programa en la repetición de las mañanas, me encanta, muchas bendiciones. Buenas noches, muy buen programa, y la historia de la iglesia evangélica explicada por el profesor Eduardo es muy rica. Soy Julio desde La Pampa, Santa Rosa. Buenas noches, familia Marsur desde Oliva, Córdoba. Saludos a Eduardo. ¿Sí? Por lo menos, bueno, estuve con ellos. Nos hicimos amigos de haber estado en Oliva. Muy bien, muy bien. Dice, tema por demás de interesante. Bendiciones. Daniel de Chubut dice, felicitaciones por el programa, un invitado de lujo. Espero que lo vuelvan a invitar. Bueno, gracias. Así que, bueno, hacía rato que te queríamos invitar. A ver, excelente el invitado. Soy Yolanda de San Lorenzo, Corrientes. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por los saludos. Eduardo, me gustaría que destaquemos esto. ¿Qué diferencias encontrás entre los grupos más recientes, principios del siglo XX, en relación a los anteriores? Hay diferencias importantes.
siempre cuando hablamos hacemos estas clasificaciones, esto que vos decías al principio del programa, lo más difícil es definir y clasificar, porque uno clasifica para ordenar y para entender. Claro. Pero aparecen variantes naturalmente. Aparecen variantes y uno es injusto cuando dice esto era así. Porque si algo hemos aprendido en historia es que la experiencia humana es muy diversa. Entonces, vamos a decir que hacemos generalizaciones para entender, nada más, ¿no? Correcto. No son dogmáticas. Pero yo diría esto, que las iglesias que algún sociólogo ha llamado del trasplante, que eran estas iglesias que se formaron en Argentina porque habían venido los inmigrantes, ¿cierto? Bueno, tenían esta cuestión, esta tensión entre lo étnico y lo religioso, y no tenían en principio una gran preocupación proselitista o evangelizadora. Eran ellos. Exactamente. Eran más ellos. bien la idea es, guardemos esta identidad, protejamos esta fe. Un problema que tuvieron esas iglesias, y que está muy bien documentado, es la ausencia de pastores. Los pastores eran traídos de los países de origen de esos grupos. Y era muy común, porque aparte fíjate otra cosa muy interesante, que también marca una diferencia muy grande. Esas iglesias, en sus países de origen, eran iglesias de Estado. El anglicanismo era iglesia de Estado en Inglaterra, claro. El luteranismo era iglesia de Estado en Alemania, los reformados eran iglesia de Estado en Holanda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacían las comunidades? Escribían a sus gobiernos y le decían, mándenos un párroco, ¿no? Entonces, historias muy lindas y muy conmovedoras de párrocos que, no sé, en la Mesopotamia, digo, lugares donde había muchas colonias, por ejemplo, colonias alemanas. Bueno, párrocos que atendían 6, 7, 8 congregaciones, viajaban a caballo en condiciones muy, muy precarias, con mucho sacrificio personal, digamos, hay historias de mucha entrega, digamos, en esta realidad, digamos, ¿no? Cuando llegamos a las iglesias, digamos, de misión, que algunos se llaman, unas del trasplante, para ponerle un nombre que siempre va a ser injusto, y más la de misión, aparece, bueno, iglesias libres. En general estas son iglesias libres, son iglesias que además venían con un mandato que habían desarrollado en sus países de origen: iglesia y Estado, por favor, separámelo. Claro. Entonces, iglesias que defendían mucho ese sentido, y luego también no venían a pastorear cristianos ya existentes, entonces venían a evangelizar, venían a compartir el evangelio con la población local. Claro. Esto no provocó, me surge esta pregunta, ¿esto no provocó que los primeros grupos se hayan mermado? Sí. Mientras que los otros hayan crecido, claro, producto de la acción evangelizadora. Claro, y sí, porque vos fijate, si vos mirás las denominaciones históricas, estas que llamamos históricas, claro, metodistas, anglicanos, luteranos, etcétera, etcétera, y derivaciones de ellos, vos vas a ver que durante el siglo XX sufren un proceso de pérdida de presencia social. No solo por eso, pero en parte se debe a esta primera impronta, digamos, ¿no? Y en el caso de las iglesias libres, bueno, vienen con una idea más conversionista, porque sus denominaciones tenían esa impronta en sus países, sus lugares de origen. En sus lugares de origen, claro, digamos, ¿no? Claro. Otra conformación teológica, otra mirada. Uno podría decir esto, para mostrar, por ejemplo, cómo se pensaban en la esfera social. Las iglesias históricas pensaban una transformación de la sociedad, influyendo a través de la educación, bibliotecas populares, es decir, una penetración de la vida social y una presencia de la iglesia, pero más bien, justamente, en la esfera de lo social como comunidad de fe. Las iglesias conversionistas van a pensar en la transformación como el cambio del individuo individual, el individuo como persona, que conoce el evangelio, tiene un cambio personal, cambia su familia y entonces se va a producir un cambio social. Es distinta a la mirada social. Correcto. Ahí también aparece otra cuestión. Por eso las iglesias conversionistas les ha costado más, yo creo que los últimos 20 años lo estamos logrando, comprender que también hay otra presencia de la iglesia en el mundo social, no solo la evangelizadora de comparto el evangelio con esta persona, conoce al Señor y va a cambiar, sino que como iglesia tenemos que tener un protagonismo social, de decir, bueno, queremos influir en la sociedad argentina con estos valores que le van a venir muy bien a la sociedad argentina, digo, participando en la vida política, en la vida social, en la vida cultural. Eso a los conversionistas les ha costado más, digamos, ¿no?
Pero esa es una diferencia bastante importante entre los dos grupos, ¿no es cierto? Claro. Y acá quisiera agregar otra cosa que me parece importante. Yo te lo mencioné antes, que digo que son estos momentos que tiene la historia argentina en cuanto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Gran tema, ¿no? Temazo. Gran tema. Temazo. Hay mucha bibliografía, se puede leer bastante. Hay muy buenos investigadores en Argentina sobre esto. Porque habíamos nombrado la etapa liberal, 80 a 1930, hay una etapa liberal muy fogosa, hay reformas liberales muy importantes. Ahora, eso se trunca. ¿Por qué? Por la crisis del liberalismo mundial, después de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, hay un derrumbe de los liberalismos, también hay un derrumbe argentino del liberalismo y un resurgir del nacionalismo. Y en Argentina siempre el nacionalismo, o casi siempre, ha sido nacionalismo católico. O sea, ha sido un nacionalismo que vincula las raíces nacionales con el catolicismo. O sea, ser un buen argentino es ser un argentino católico. El catolicismo sería parte de la identidad nacional. Aunque ese catolicismo sea nominal, ¿no? Aunque en gran medida sea nominal. Claro, que lo es, pero mirá que va a pasar algo muy importante en el 30, además, más en la esfera de lo social. Hablábamos de migración. Y te acordás que dijimos que la élite liberal esperaba que vinieran los ingleses, los alemanes, los franceses en todo caso, los suizos, los noruegos, los europeos del norte. Y vinieron los europeos del sur. Vinieron básicamente italianos, españoles, que eran católicos. Pero católicos con un catolicismo europeo. Un catolicismo muy distinto al catolicismo colonial argentino. Ah, qué interesante eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega una oleada, porque a ver, recordémosle a los televidentes, a la Argentina llegaron 7,5 millones de inmigrantes europeos entre 1870 y 1930. Es mucha gente, 7,5 millones. De esos 7,5 millones, más o menos la mitad se volvió, pero la otra mitad se quedó. De eso podemos decir que el 80% eran católicos, pero de un catolicismo distinto, un catolicismo vivo, un catolicismo apasionado por nuevas prácticas que se habían desarrollado en Europa. Entonces, un catolicismo que había hecho la experiencia en Europa de participar en política y de participar en el mundo sindical. Entonces llega un catolicismo novedoso que renueva la vida católica argentina. Ahí se crea, por ejemplo, Acción Católica, la juventud, se crean sindicatos con inspiración católica, o sea, hay una idea de participación social bastante progresista. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí pasan dos cosas. Se refunda la alianza Estado Argentino-Catolicismo, Iglesia Católica. Aparece un catolicismo mucho más activo y participativo. Y aparecen políticas restrictivas. O sea, obviamente no se cambia la Constitución del 53, pero hay un Estado más hostil hacia el mundo no católico, ¿no? Entonces ahí va a aparecer un escenario un poco más difícil para las iglesias evangélicas. Porque si vos mirás el proceso del 80 al 30, vos decís, ¿por qué no hay linealidad después? ¿Por qué ese crecimiento tan lindo y tan rico que se produce en esas primeras décadas no sigue de una manera lineal durante el siglo XX? Bueno, en parte hay que explicarlo por estos procesos, por un cambio social, ¿no es cierto?, la presencia de un catolicismo que recupera espacio social, con sangre nueva, digamos, e ideas nuevas, instituciones nuevas, y un Estado que es más hostil hacia el mundo evangélico protestante. Recordemos que, digamos, aparece otra cosa, porque ese nacionalismo muchas veces va de la mano del militarismo. Aparecen los golpes de Estado, el primero en 1930, sectores militares solían ser en el siglo XX bastante nacionalistas en Argentina, y entonces había ahí una alianza entre poder militar, poder católico religioso, digamos, ¿cierto? Y discurso de identidad nacional. Famoso discurso, lo hemos escuchado, lo que tenemos algunos años, la importancia de la identidad nacional. ¿Y dónde vamos a encontrar la identidad nacional? Y en nuestros orígenes. ¿Dónde está? ¿Qué hay en los orígenes? El ejército, el catolicismo. Son miradas bastante conservadoras sobre la sociedad argentina. Todo eso se iba ensamblando, ¿no? Se iba ensamblando. Y vos fijate, los golpes militares, empezando por el de 1943, son golpes militares muy antiprotestantes.
El golpe militar del 43 cierra el estandarte evangélico, cierra emisiones de radio, limita los cultos evangélicos para que solo sean adentro de los templos y no se puedan salir al aire libre. El estandarte evangélico era una publicación de los metodistas. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces aparece ahí una política bastante más hostil al mundo, lo cual va a tener impacto también en la espiritualidad y en la pastoral evangélica. ¿Por qué? Porque muchas iglesias evangélicas y denominaciones evangélicas se van a cerrar sobre sí mismas. Es decir, viendo un horizonte complejo, van a tender a eso que después hemos cantado, ¿no? Somos un pequeño pueblo muy feliz, muy feliz, muy feliz. Nos cerramos para que nada atente contra nosotros. Para cuidarnos. Y en todo caso, evangelizamos y a esas personas que son evangelizadas las traemos adentro de la comunidad. Pero hay una idea muy de cuidémonos, porque afuera la cosa no está linda, digamos, ¿no? No está hospitalaria. Correcto. Siguen llegando los mensajes. Gracias por el programa de hoy. Tremenda clase de Eduardo. Felicitaciones, Néstor Antoniazzi de Campania. Sí, amigo del alma. Amigo. Le mandamos un abrazo muy grande a Néstor. Daniel de Esquel, Chubut, nos pregunta qué nos puede decir el profesor sobre la inmigración galesa a la Patagonia conducido por pastores evangélicos. Todo un capítulo. De allí provengo, te cuento. Mira qué bueno. Mirá qué bueno. Mi segundo apellido es Jones. Mirá qué bueno, así que probablemente vos podés hablar mejor que yo. No tanto. No, ahí hay un fenómeno muy interesante que es 1865. Digo las fechas porque para que para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Y lo correlacionemos con la historia nacional. Argentina hace lo que llamamos lamentablemente la conquista del desierto, infausto nombre, ¿no es cierto?, para una acción militar que fue muy cruel con los pueblos originarios. Pero digamos, lo digo así, en 1880 el Estado argentino todavía se preguntaba cómo iba a lograr establecer su soberanía sobre la Patagonia. 1880. Y en 1865 llegan los inmigrantes galeses, piden permiso al Estado argentino para establecerse en el territorio y se establecen en el Valle del Chubut. ¿Cierto? Poblaciones como Rawson, Gaiman, Puerto Madryn provienen de ese primer asentamiento. Claro. Digamos, se establecen en el valle, establecen una relación de paz con los pueblos originarios. Es muy interesante ese modelo, porque ellos vienen de ser perseguidos y hostilizados en el Reino Unido. O sea, vienen con una idea de decir, acá tenemos que fundar algo que sea distinto. O sea, la violencia no va a ser nuestro método. Muy interesante porque ellos establecen una relación de mucha colaboración con el mundo aborigen, aun cuando llegan no conocen el idioma. Y tuvieron sus problemas también. Y tuvieron sus problemas. Serios problemas. Y les pasa otra cosa. Bueno, reciben casi nulo apoyo del Estado argentino. Hay una serie de inundaciones. Todo lo que se les había prometido no se cumple. No se cumple. Exactamente. Pero son un bastión de la República Argentina en territorio patagónico cuando todavía la República Argentina no tiene los instrumentos para decir esto es territorio argentino efectivo, digamos, ¿no es cierto? Algo parecido, interesantísimo, pasa en Ushuaia. El fundador de Ushuaia es Thomas Bridge, un misionero anglicano. Es el primer hombre blanco que llega también en la década del 60 a Tierra del Fuego. Es un misionero anglicano. Sí, estas cosas a veces se ignoran. Por eso cuando hablamos de historia argentina, los evangélicos y los protestantes nos podemos sentir muy orgullosos porque ayudamos a fundar esta nación. No es que vinimos después como un cuerpo extraño, digamos. En los 80, por ejemplo, cuando eclosiona el mundo evangélico y aparece, claro, mirá qué cosa interesante, recuperación democrática. Hablamos de 1980. 1980. De la década del 80. La década del 80. Recuperación de la vida democrática. Eclosión del mundo evangélico. Nuevos ministerios, Anacondia, Jiménez. Ministerio para eclesiásticos. Cabrera. Las iglesias salen a la calle. Hay un crecimiento notable. Algunos autores hablan de eclosión. Y
Y aparece, claro, la resistencia. Había un famoso periodista en aquellas épocas, yo era jovencito, que publicó varios libros y se hizo muy famoso. Las sectas de Reagan invaden la Argentina. Se nos linkeaba, como se dice ahora, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, como que éramos una invención reciente de los norteamericanos para desarrollar sus políticas en Argentina y en América Latina. Como si hubiésemos carecido de historia. Exactamente, ¿no? Digamos, nosotros ayudamos a fundar la nación y ayudamos a establecer la soberanía nacional en todo el territorio argentino, sobre todo en la Patagonia, con el ejemplo que nuestro televidente nos sugería de las colonias. Hasta el día de hoy, digo, un hermoso recorrido, es ir al río Chubut, recorrer el valle del río Chubut y recorrer las capillas. Son muy hermosas, muy pintorescas, muy austeras. Están las capillas de aquellos años donde llegaron estos galeses a hacer patria, digamos. Claro, ¿no? claro. A hacer una nueva patria. Claro. Eduardo, el tiempo está corriendo enormemente. Me imagino. Pero yo quería preguntarte, ¿qué evolución tuvieron estos grupos más recientes de los cuales nosotros formamos parte hoy? Claramente. De principios del siglo XX. ¿Qué evolución han tenido hasta estos días? Digamos, ¿pudieron haber sido en su momento denominaciones más lineales y esa linealidad se ha perdido? Pensando en su forma de gobierno, pensando en su liturgia y en tantas otras cuestiones, ¿no? Sí, yo diría que el siglo XX es un siglo de crecimiento sostenido de las iglesias evangélicas, pero un crecimiento no tan visible, por esto que comentábamos, de el clima bastante hostil. Que nos llevó a recluirnos. Pero esa reclusión, para llamarla de algún modo, no implica que no hubo obra evangélica, al contrario. La obra evangélica creció, quizás creció de una manera menos visible, pero se fue expandiendo, no solo, en la evangelización uno a uno, como decíamos, sino también en la formación de instituciones. Si vos mirás, por ejemplo, la fundación de escuelas, vos vas a encontrar que de los 60 para adelante, 1960, sí, claro, hay una cantidad entre el 60 y el 80, 85 se fundan, pero escuelas evangélicas. Pero cantidades. Claro. Ahora, en los 80 eso eclosiona. ¿Eclosiona por qué? Bueno, porque se dan condiciones sociales favorables. Y también porque hay cambios dentro del mundo evangélico mismo, que creo que ahí va tu pregunta. Correcto. Yo creo que estamos en una etapa bastante postdenominacional, ¿no? Es decir, las denominaciones como que tuvieron toda su fortaleza y su aguante hasta los 80, 90, digamos, ¿no? Ahí después empiezan a aparecer algunos procesos que difuminan la fortaleza de las denominaciones. En parte porque aparecen experiencias transversales, ¿no? Digo, por ejemplo, la experiencia carismática es una experiencia transversal al mundo evangélico. No puede ser ignorada porque transformó, ¿no? Claro. Vos encontrás que hasta los 80 había una polémica muy grande de los evangélicos más clásicos frente a los movimientos carismáticos. Casi un movimiento de resistencia, como diciendo, correcto, no nos dejaremos cooptar por esto, digamos, ¿no es cierto? Ni siquiera pretendían relacionarse. No, exactamente. Es más, en los 80 era muy triste, yo ahí conocí al Señor en los 80 y de oídas, ¿no? Escuchaba esas polémicas que se daban en las iglesias, y muchos evangélicos no consideraban hermanos a los pentecostales, hay que decirlo con tristeza, digamos, ¿no? Bueno, gracias a Dios hemos salido de ahí. Yo te decía antes de iniciar el programa que a mí me parece que las denominaciones bien pensadas son un producto del siglo y medio de certezas que tuvo el mundo entre fines del siglo XVIII y el siglo XIX. Fueron siglos de certeza, ahí estábamos seguros de todo. La ciencia iba a solucionar todo, cuando descubríamos algo era seguro. Y los dogmas eran el centro de la experiencia religiosa. No se discutían. No, y aparte eran lo fundante. Si vos le ibas a hablar a un pastor, mitad del siglo XX, de tus experiencias con Dios, te sacaba escobazos. O sea, porque la cuestión era el dogma, asentarse en el dogma, la Biblia apoyando ese dogma, ¿cierto? Apoyando el dogma. Lo definitorio era el dogma, ¿no es cierto? Que ya estaba definido. Porque ni siquiera era una lectura fresca de la Biblia,
sé si se entiende lo que quiero decir. Absolutamente. Entonces, digamos, lo que va a aparecer del 80 para acá, me parece que hay cosas sumamente positivas. Primero es un descubrimiento de la Biblia per se, que se puede sacar el saco del dogma y decir, a ver, leamos la Biblia por sí misma, sin estos corsets que ya nos dicen lo que tenemos que encontrar en el texto. Así que la lectura popular de la Biblia en América Latina, tanto en grupos que le llaman lectura popular, como en grupos que no le llaman lectura popular, pero hacen lectura popular, ha sido muy importante. Los grupos de estudios bíblicos, los grupos caseros, las células, eso es un fermento, porque ahí está vos, yo y dos más leyendo la Biblia y redescubriendo el texto. Entonces eso es muy rico. Después la experiencia carismática, que gracias a Dios nos ha alcanzado a todos, hasta los que no queríamos ser carismáticos, digamos, ¿no es cierto? Eso ha renovado la iglesia. Obviamente que siempre, digamos, el fuego trae ceniza y el fuego trae humo. Eso es así, siempre ha sido así. Pero yo creo que ha sido muy importante porque ha generado una experiencia transversal a la iglesia. Entonces hoy nos podemos sentir hermanos. Y entonces, como nos sentimos hermanos, ¿será tan importante enfatizar que somos bautistas? Hay algo que se pierde ahí, ¿no? Como diciendo, ya no es tan importante el cartelito que nos poníamos. No, yo conocí, nombro bautista porque es mi denominación. Sí, y fue la mía por mucho tiempo. Claro, pero digo, esas denominaciones tienen una historia riquísima que no debemos perder. Y una identidad y un énfasis que no debemos perder. Pero sí está bien que perdamos la idea de que eso nos distanciaba de los demás. Correcto. Y de la experiencia de los demás. Y aunque podemos mantener y debemos mantener comunión con otros, sí, aunque no coincidamos plenamente en todo. Totalmente. No, creo que eso enriquece, ¿no? Totalmente. Eso enriquece enormemente. Pero aparte, ¿quién puede decir mi experiencia denominacional, mi experiencia de fe y mi comprensión dogmática explican plenamente a Dios? Claro. O decir la mía es válida y la del otro no. Exactamente, exactamente. Eso es terrible. Exactamente. Entonces yo creo que eso que hemos perdido está bien perdido. ¿No? Yo creo que 20 años atrás, 30 años atrás, lo que yo estoy acercándome a los 60, escuchamos demasiado esto de esto es central, es único, es propio, y nos empobrecía. Claro. Nos empobrecía, ¿no? La interdenominacionalidad bien entendida nos enriquece a todos. Absolutamente, ¿no? Coincido plenamente con vos. Sí, sí. El tiempo se nos va, pero quiero hacerte una última pregunta. Dale. Que tiene que ver con un lema que paradójicamente tuvieron los bautistas a finales de los 70, principios de los 80. ¿Puede haber unidad en medio de la diversidad? Sí. Yo creo que la ha habido, creo que la hay. Ahora me acuerdo de otro dato que apareció en los 80, los consejos pastorales, por ejemplo. Nos pareció un descubrimiento extraordinario. Conformado, digámoslo, por pastores de distintas denominaciones. De distintas denominaciones en cada ciudad. En cada ciudad. Pero vos fíjate una cosa, nos pareció un descubrimiento extraordinario. Era bastante obvio. Claro, por supuesto. Yo creo que a veces el espíritu, con mucha paciencia, nos guía a la obviedad. Porque parece que nosotros solo no la encontramos. Era tan obvio que no nos habíamos dado cuenta. Exactamente. Eduardo, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo por habernos iluminado en este sentido y tantas cosas que nos quedan en el camino. Así que, como dijo uno de nuestros televidentes, te vamos a volver a invitar para seguir charlando. Con mucho gusto. Yo lo disfruté muchísimo. Que el Señor te bendiga. Igualmente a vos. En todos los proyectos tuyos. Igualmente a vos y a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar, si Dios lo permite, claro, el lunes 22 horas acá en La Puerta Abierta por Canal Luz. Que tenga un excelente fin de semana. Dios le bendiga.